Hoy estudiaremos Filipenses 2 del 5 al 11, que es parte de la sección de Filipenses 2 del 1 al 11. Es muy importante entender esta parte porque normalmente se estudia estos versículos por separado, pero vienen en un hilo de pensamiento desde el versículo 1, donde Pablo está llamando a la unidad de la iglesia. Por tal razón es muy importante entender que Cristo es un ejemplo. Simplemente Pablo lo utiliza como el supremo, maravilloso y gran ejemplo de la humildad, por lo cual nosotros debemos de mantener esa humildad en nuestro trato y esa unidad como iglesia y como hermanos. Esta parte la llamaremos como Jesús y es muy importante porque Pablo llama a imitar a Cristo para poder estar unidos y para poder tener ese amor como hermanos. Dice la escritura, vamos a leer los primeros versículos que estudiamos en el video pasado. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí Pablo está llamando a la iglesia, está pidiéndole que tenga unidad, ¿verdad? Y que pongan a los demás antes que a sí mismos. Y esa es la idea principal en estos versículos. Entonces, introduce el versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esa es la conexión de estos versos. El versículo 5. Ya vimos el llamado de Pablo a la unidad y ahora dice, bueno, la, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de Cristo Jesús? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los versículos del 6 al 11 se cree que es parte de un himno primitivo de la iglesia, ¿verdad? Esa es la idea principal que tienen los teólogos y los estudiosos, que esto era un himno que las iglesias cantaban. Y Pablo lo está acá utilizando como una ilustración de la actitud de Cristo. Y vemos algunos puntos muy increíbles de la divinidad y también de la humanidad de Cristo. Primero vemos acá que Él se rebajó. Esta es una palabra importante porque significa como que Él se hubiera vaciado de su naturaleza divina, aunque sabemos que Él es 100% hombre y 100% Dios, pero vemos esa palabra importante, Él se rebajó, Él se vació a sí mismo y lo hizo voluntariamente y tomó una naturaleza, dejó su naturaleza divina al 100% y tomó una naturaleza humana y esa naturaleza humana la hizo teniendo una naturaleza de siervo. Dice luego que como hombre se humilló, ¿verdad? Esta otra parte es importante porque recordemos los versículos del 1 al 4, Pablo pide que podamos ser humildes. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tan importante es esa parte, que nuestro Señor es nuestro ejemplo de humildad. Él es nuestro ejemplo de poner a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Los versículos del 1 al 4, Jesús los vivió. Él no puso sus intereses por encima de los intereses de los demás. Él se preocupó primero por la salvación de otros. Antes, recuerdan la escritura, cuando los fariseos lo vieron crucificado, se burlaron de él y dijeron, salvó a otros, pero no se pudo salvar a sí mismo. Realmente no se quiso salvar a sí mismo. Era una verdad
parcial a que ellos estaban diciendo. Salvó a otros y no se quiso salvar a sí mismo. Él puso nuestra vida antes que la suya. Por eso nos pide que podamos ser humildes entre nosotros, que nos humillemos y que nos amemos y que estemos unidos, como lo vimos en los versículos del 1 al 4. Es Jesús el ejemplo. No debemos de estar unidos porque nos caigan bien los demás, no debemos de estar unidos porque estamos de acuerdo en todo lo que los demás hacen o que las cosas nos gustan. Nuestra unión debe ser Cristo. Él es la piedra angular que nos une. Nosotros necesitamos ver a Cristo y que nuestra actitud sea como la de Él. Debemos de rebajarnos, debemos de bajarnos de la nube, debemos de tomar esa naturaleza de siervo, debemos de humillarnos y debemos de ser obedientes, obedientes hasta la muerte. Así que vemos algo importante en Cristo, nos enseña un camino. Él era Dios, pero dejó de ser Dios y se convirtió en un hombre. No solamente fue un hombre, Cristo hubiese venido al mundo y él pudo haber sido el emperador de Roma y aún así él se hubiera rebajado muchísimo porque era un hombre, pero no fue solo un hombre, sino fue un siervo. Él tomó naturaleza de siervo y no solamente fue un hombre importante, fue un siervo para nosotros. Fue alguien que sirvió al hombre hasta su muerte. No solamente fue un siervo, sino también experimentó la muerte. Y no solo experimentó la muerte como todo hombre, sino experimentó la peor de las muertes, la muerte de cruz. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que el camino a la grandeza es hacia abajo. Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, pero el camino de Cristo fue hacia abajo. La pregunta es, si el camino de Cristo fue hacia abajo, ¿no debería ser así nuestro camino? Así debería de ser. Si el camino de Cristo fue hacia abajo, ¿no debería ser así el nuestro? Nosotros también debemos de imitar a Jesús, debemos de ser como Él y debemos de mantener esa unidad en la iglesia, unidad como hermanos, ese amor entrañable entre nosotros, siguiendo el camino de nuestro Señor. Que nuestra actitud sea como la de Cristo Jesús.